En el siguiente video presentaremos acerca de lo que es el 11º par craneal accesorio y el 12º par craneal conocido como hipogloso. Origen real del nervio accesorio. El nervio accesorio tiene dos raíces, una espinal medular y la otra craneal vulvar. La raíz espinal se puede decir que es motora, sensitiva y vegetativa. La porción motora va a nacer de lo que es el núcleo del nervio accesorio. Las fibras sensitivas se van a originar en lo que es la parte de los ganglios espinales y las fibras vegetativas van a nacer de lo que es la columna infero-medio-lateral de la médula. Según Rouvier, la raíz craneal debe considerarse una porción de lo que es el nervio vago debido a que éste tienen el mismo origen y el mismo territorio. Origen aparente. La raíz espinal está formada por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula, como podemos observar en el presente video. La raíz craneal comprende de 4 a 5 filetes radiculares, como podemos observar aquí. Esta se encuentra inferiormente a lo que son las raíces del nervio vago. Trayecto del nervio espinal o nervio accesorio. La raíz espinal inicia ascendiendo por el conducto vertebral, como se lo puede apreciar aquí, e ingresan en la cavidad craneal por medio del agujero magno. Una vez dentro de la cavidad craneal, la raíz sensitiva se unifica con la raíz craneal, cerca del agujero yugular. Luego, ingresan por este agujero y en su salida se dividen en dos ramos terminales. Esquemáticamente se puede apreciar cómo recorren el conducto vertebral y atraviesan el agujero yugular. Con respecto a las relaciones de este nervio, dependerán de dónde se encuentre. Por ejemplo, en el conducto vertebral se encuentra en relación con el ligamento dentado y con las raíces posteriores de los primeros nervios cervicales, tal como se lo puede apreciar en la imagen, tanto del segundo como del primero nervio cervical. Con respecto a las relaciones en el agujero magno, como se lo puede apreciar en la imagen, se encuentra en relación con el ligamento dentado, ya mencionado anteriormente, y con la arteria vertebral que se la señala de rosa. Las relaciones en la cavidad craneal se encuentran en relación con los tegumentos del cerebro, con las meninges que recubren el mismo y, como se puede apreciar, el nervio espinal se encuentra íntimamente en relación con el nervio vago. Por último, en el agujero yugular se encuentra en relación con la vena yugular interna, con el nervio glosofaríngeo, con el nervio vago y con el ganglio superior o ganglio yugular del nervio vago. Los ramos del nervio accesorio se van a originar a la salida del agujero yugular en un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno va a ser aquel que va a inervar el velo del paladar, la faringe y la laringe y se va a unir al extremo superior del ganglio plexiforme del nervio vago, mientras que su ramo externo va a inervar a los músculos de la región anterior del cuello, de los grupos profundo lateral y del grupo profundo medio. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo digástrico, a los músculos estiloioideos y a la cara profunda del músculo trapecio. Esta va a ser toda la región que va a inervar, mientras que las comunicantes del nervio accesorio van a corresponder al plexo cervical y al ganglio plexiforme del nervio vago ya antes mencionado. El nervio accesorio es un nervio motor que conduce a la sensibilidad propioceptiva de los músculos que inerva. Por lo tanto, desempeña un papel importante en el tono de los músculos del cuello. El nervio accesorio inerva al músculo esternocleidomastoideo provocando la rotación e inclinación de la cabeza. La inserción del músculo esternocleidomastoideo en la apófisis mastoides hace que sea un extensor de la cabeza. La función extensora del nervio accesorio se acentúa porque inerva al músculo trapecio. No obstante, los músculos que inerva actúan mediante su inserción inferior sobre el orificio superior del tórax. El músculo esternocleidomastoideo lo eleva en la inspiración y el músculo trapecio dirige la clavícula y el hombro posterior y superiormente y tracciona los hombros medialmente. Por lo que puede afirmarse que el nervio accesorio participa en los mecanismos de inspiración forzada. El nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor. Es encargado de inervar o de dotar y coordinar los movimientos de la lengua, así como también emite ramos para los músculos del cuello. Las fibras del nervio hipogloso nacen de las células de una columna gris en casi toda la extensión del bulbo.
superiormente a la altura del trígono del nervio hipogloso en la fosa romboidea e inferiormente en el lado anterolateral del conducto central. Los filetes radiculares del nervio hipogloso son de 10 a 12 y salen del bulbo por el surco anterolateral. En la cavidad craneal, el nervio discurre en el espacio subaracnoideo, donde cruza la arteria vertebral y la arteria cerebelosa, atraviesa la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la dura madre. En el conducto del hipogloso tenemos que esta está acompañada por la arteria meningia posterior y la vena condiliar anterior. En cuanto de la base del cráneo al cuello, tenemos que esta desciende por el espacio laterofaríngeo. Desde su entrada vemos que es posterior y medial a la arteria carótida interna. Pasa posteriormente al ganglio del nervio vago al cual se adhiere. Después se incurva y pasa entre la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carótida interna. Listo, ahí está señalado las partes. Posteriormente a esto vemos que el nervio va a rodear la carótida externa. El nervio cambia de dirección y va hacia la región suprayoidea. Ya en la región suprayoidea podemos ver que esta va superficialmente al músculo hipogloso, se encuentra cubierto por el músculo digástrico, el estiloioideo y la glándula submandibular. El nervio forma el lado superior de los triángulos de Bechler y de Pirogrove. Luego esta se introduce en la región sublingual, donde luego se va a dividir en ramos terminales. Ramos colaterales del nervio hipogloso. El primer ramo es el ramo meningio recurrente. Este de aquí va a nacer del conducto del nervio hipogloso, va a regresar hacia la cavidad craneal y luego de eso va a estar en contacto con lo que es la dura madre. El segundo ramo es el ramo vascular. Va igual a nacer de lo que es el nervio hipogloso a distintas alturas y va a entrar en contacto con lo que es la vena yugular interna y la arteria carótida externa. El ramo descendente, este de aquí va a nacer del codo que se forma superiormente a la arteria carótida externa. Además de eso va a estar en contacto anteriormente con lo que es el músculo omoioideo y una de las uniones que existe en este ramo va a hacer que la vena yugular interna conjuntamente con lo que es el ramo descendente del plexo cervical va a formar lo que es el asa cervical o asa del hipogloso. Este ramo va a brindar subramos para el músculo omoioideo, el esternoioideo y el esternotiroideo. El cuarto ramo, este de aquí es conocido como nervio del músculo tiroideo. Este de aquí va a nacer anterior al precedente y va a terminar en el músculo del mismo nombre. Nervio del músculo hiogloso y estilogloso. Estos de aquí se van a desglosar del nervio hipogloso cuando va a atravesar la cara superficial del músculo hiogloso. También tenemos el último ramo, nervio del músculo genioioideo. Este también se va a desglosar del nervio hipogloso cuando va a atravesar la cara anterior del músculo hiogloso y va a terminar en el músculo genioioideo. Ramos terminales. El nervio hipogloso va a ramificarse a la altura de la cara lateral de lo que es el músculo geniogloso para así poder brindar ramos a lo que son los músculos de la lengua. Comunicaciones del nervio hipogloso. El nervio hipogloso va a encontrarse comunicado con el ganglio superior del tronco simpático, con el nervio vago por medio del ganglio inferior del mismo, con el nervio lingual y con el plexo cervical. El plexo cervical, por medio de sus ramos comunicantes, va a proporcionar fibras nerviosas sensitivas al ramo meningio del nervio hipogloso, por lo cual se conoce este nervio como un nervio mixto, es decir, motor y sensitivo. Existen dos comunicaciones del nervio hipogloso con el plexo cervical, una superior y una inferior. La superior comprende de la unión del nervio hipogloso con el plexo cervical a nivel del axis. Por otro lado, la unión inferior es la unión del ramo descendente del hipogloso con el ramo descendente del plexo cervical. Anatomía funcional del nervio hipogloso. Al nervio hipogloso se lo conoce como el nervio motor de la lengua. Este participa en el proceso de masticación debido a que mueve y presiona la comida dentro de la boca.
Este nervio también participa en el primer tiempo de la deglución, ya que dirige el bolo alimenticio de la boca a la faringe. Y por último, se le conoce como el nervio del lenguaje articulado, ya que gracias a este podemos pronunciar la mayor parte de las vocales y cierto número de consonantes.